bien, bienvenida, mi estimada Irene, a esta tu segunda clase. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre nuestra unidad 2, que habla sobre las bases cognitivas sociales de la emoción. Vamos a comenzar con qué es una emoción. Bueno, una emoción es aquella que detona ciertos sentimientos dentro de nosotros y trabaja y se enfoca en un proceso de reconocimiento. En este caso, enfocado en la docencia, nosotros hablamos de una emoción la cual permite saber identificar cómo están nuestros alumnos en cada momento. ¿Y cómo sé? Bueno, ¿cómo reconozco aquellas emociones? Nosotros reconocemos 5 primeras emociones, las cuales son bastante reconocidas y hablamos de la alegría, del enojo, de la tristeza, del desagrado y de temor. Son 5 emociones básicas que nosotros tenemos puestas en nosotros y de estas desglosan más junto con los sentimientos. Entonces, ¿qué es una emoción? Es un proceso en el cual nosotros vivimos, sentimos diferentes momentos, diferentes acciones que nos pueden llegar a detonar justamente una de estas emociones. Y partiendo de esto, nosotros hablamos de que, bueno, tenemos diferentes elementos para reconocer estas emociones, las cuales ya están asociadas a algo que nosotros reconocemos, ¿no? La alegría con la risa, la tristeza con el llanto, el enojo con esta forma de sulfurarse y poder gritar o poder hacer diferentes momentos, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer para poderlo trabajar. Cada una de estas emociones tiene una función. ¿Y cuáles son las funciones de las emociones? Saber en qué momento nosotros nos podemos reconocer siendo quienes somos en este momento de nuestra vida. Y justamente es así. Si yo estoy feliz, completamente mi vida va a estar en un entorno en el cual se va a dirigir de una manera correcta y adecuada para no poder pasar ningún momento desagradable. Cada una de estas emociones nos hace reconocernos como seres humanos, como individuos que somos en todo este mundo, en toda nuestra sociedad, la cual vamos practicando y vamos generando en diferentes cuestiones. En el proceso laboral, cuando hablamos sobre las funciones de las emociones, bueno, la función de las emociones que tienen nuestros pequeños o bien aquellos a los que podemos darles clases o un acercamiento a ellos van a tener esta función en la cual nos va a permitir analizar de una manera correcta el proceso de qué están viviendo, ¿no? ¿Por qué voy a trabajar con la alegría? ¿Cuál va a ser la función en esta clase? ¿Y cómo puedo reconocerla y cómo puedo abarcarla? Después de esto hablamos sobre las diferentes clasificaciones, que es lo que te mencionaba, las 5 clasificaciones que nosotros tenemos, que son las primordiales y las más importantes dentro de este momento. También hablamos sobre, hay nuevos momentos en los cuales retomamos como nuevas emociones, diferentes adversidades que tenemos, en este caso pues llegan a tomar como una emoción a la ansiedad y realmente eso detona de una unión de emociones que permita tener como este desbalance emocional y que permite reconocerla como una emoción, pero realmente hay cuestiones que no o situaciones que no debemos tomar como una emoción porque pues no están enlazadas a los primeros 5 y que tenemos que aprender a reconocerlas de esto. Hablamos también sobre la emoción y los procesos que se llegan a tener como cuestiones cognitivas y hablamos de los efectos que tienen las emociones sobre la atención, sobre la memoria, sobre el pensamiento y entonces nos vamos a abarcar en este momento. Cuando nosotros trabajamos con las emociones comenzamos a desarrollar diferentes habilidades, que esto es cómo presto atención en una clase y esto sabemos que es bastante importante cuando nosotros hablamos sobre el aprendizaje significativo. Esto es bastante común en la cuestión educativa porque sabemos que parte de la atención justamente viene de una emoción y es lo que nosotros tenemos como nuestra fórmula. Aprendizaje significativo es igual a un aprendizaje anterior, un aprendizaje nuevo se crea, ¿no? Y creamos anclas de aprendizaje. Entonces, justamente todo esto van haciendo que la atención que tú tengas realizada con tus alumnos
o recíproco, ¿no? De ellos para ti, es como nosotros podemos ver que realmente están aprendiendo. Por eso el aprendizaje significativo es tan importante cuando trabajamos con la cuestión emocional, porque recuerda, es como si trabajáramos con muchos alumnos que tienen un estilo de aprendizaje kinestésico y tenemos que siempre, siempre agregar momentos vividos, siempre agregar dinámicas, siempre estar presentes para que justamente se enfoquen a una emoción y puedan generar la atención que se necesita. Cuando hablamos de la memoria es justamente esto, ¿no? Ya en algún momento se ha hablado de que tenemos tres diferentes tipos de memoria, las cuales se van a ir asociando a poder trabajar la absorción del conocimiento a través de una emoción, que quiere decir que cuando nosotros hablamos de memoria a corto plazo sabemos perfectamente que es algo fugaz, que es algo muy rápido y que es una emoción que detona dependiendo de lo que se vea. Después tenemos memoria a mediano plazo y tenemos esta cuestión de la rueda de la fortuna que puedes estar arriba, puedes estar abajo en diferentes puntos y puedes tener el conocimiento y hacer uso de ellos. Y cuando tenemos la memoria a largo plazo, pues reconocemos que está completamente esta memoria, este proceso muy marcado en nosotros y pues es lo que siempre vamos a tener para poder recordar cuando nosotros lo queramos. Después de esto viene algo que es muy importante y que tenemos que reconocer, tenemos que trabajar con nuestros pequeños, la expresión facial y la experiencia emocional. Cuando nosotros hablamos de la expresión facial, nos damos cuenta de que nuestros pequeños siempre van a hacer muecas o van a hacer gesticulaciones que nos van a permitir reconocer cómo están el día de hoy y que es algo bastante importante que tenemos que trabajar para poder ir trabajando con este enfoque emocional. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nos dicen estamos bien, pero realmente lo que sale de la boca no es lo mismo que su rostro nos puede generar y que podemos adaptar a la respuesta es correcta o no. Justamente todo lo que nosotros hemos ahorita abordado en este tema, en la cuestión emocional, viene de cómo nosotros nos construimos a través de la sociedad. Realmente todos somos felices, realmente todos estamos tristes, realmente todos estamos enojados. ¿Qué es lo que genera el círculo en el que de repente nos rodeamos como sociedad y que nos, es lo que puede afectar o puede quizá impulsarnos a ser mejores? Entonces, todo esto depende de cómo sea nuestro círculo social para poder generar y detonar diferentes emociones, las cuales tenemos que reconocer y abordar en diferentes momentos. También recordar que las emociones deben de ser reguladas y no controladas, porque si controlamos estamos metiendo en una caja y haciendo que no salgan y que se mantengan ahí. Entonces se genera este ejemplo que es como una esponja que comienzas a absorber, perdón, y justamente esto genera que en algún momento llegue a explotar y cuando nosotros llegamos a verlo, realmente ya tenemos a un niño desbordado con una emoción y no pudimos regular a tiempo. Entonces, la regulación es bastante sencilla de hacer con respiraciones conscientes, las cuales permiten que reconozcas la emoción, que la vivas y que en un momento la llegues a soltar. Entonces, justamente hablamos de eso, ¿no? El impacto que nosotros tenemos para poder trabajar y desarrollar estas diferentes habilidades que nosotros tenemos a través de las emociones. Como docentes tenemos que trabajarlo bastante, tenemos que empezar a desarrollar este autoconocimiento y trabajar con cursos que nosotros debemos de tener como docentes, que hablamos sobre la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, es un autoconocimiento de las emociones, de cómo las podemos regular, de cómo podemos desarrollar diferentes habilidades para poder apoyar a nuestros alumnos en diferentes procesos que ellos estén viviendo. Y ahora nos corresponde a nosotros poder analizar desde este aspecto, desde este momento, lo que nosotros queremos lograr con nuestros alumnos y ver el impacto tan grande que nosotros podemos llegar a tener justamente, ¿no? Por el apoyo emocional que nosotros damos. Quizá no somos psicólogos, quizá no somos doctores o no somos psiquiatras, pero somos docentes con un sentido de humanidad bastante amplio y tenemos que desarrollarlo y trabajar y conectar con las personas con las que tenemos enfrente. A veces son personitas, a veces son personas adultas, pero tenemos que siempre conectar con ellos, recordar hacer un vínculo afectivo que permite justamente la unión de las emociones para que se pueda tener esta cuestión de una buena comunicación con nuestro estimado alumno con el que estemos trabajando en el momento que sea indicado. Entonces, sin más por el momento, agradezco muchísimo el que puedas ver la cápsula. Recuerda que puedes mandarme cualquier mensajito en WhatsApp para aclarar dudas y pues
Realmente este tema es un poco más pequeño, es complejo, por supuesto, pero es un poco más digerible para poder entender realmente algo que nosotros pasamos constantemente y vivimos siempre. Pues sin más, mi querida Irene, nos vemos pronto en alguna otra materia. Cuídate mucho y nos vemos.